tiene expresiones de un relato lleno de vida. El Evangelio es una buena noticia, una buena nueva. Una buena noticia en medio de muchas malas noticias. Una buena noticia en medio del pecado y la maldad humana. Hay una luz de esperanza para el hombre que se arrepiente. ¿Amén? Una luz de esperanza para el hombre que se arrepiente y que deposita su fe en el Señor y en su obra redentora, en el Evangelio. Esta mañana quiero llevarlos al Evangelio de Mateo, capítulo 7, de los versos 13 al 23. Mateo, capítulo 7, de los versos 13 al 23. Mateo no es el primer evangelio de un punto de vista cronológico que aparece en la Biblia. Mateo es muy posterior. Se dice que se calcula que fue escrito más o menos en el año 70 o antes del año 70. ¿Y por qué se ocupa el año 70 como una fecha de referencia? Porque en el año 70 el templo de Israel fue destruido. Si ustedes ven de repente alguna imagen o alguna fotografía de los judíos que están ahí en el Muro de los Lamentos. Bueno, queda algo, un vestigio de lo que ocurrió en el año 70. El emperador Tito barrió con todo, destruyó todo, pero se les pasó la mano. Cuenta la leyenda que uno de los soldados querían robar el oro del templo y le estaba prohibido. Pero se empeñaron en robar el oro del templo y en su empeño botaron unos candeleros inmensos, me imagino, que estaban encendidos y prendió fuego todo el templo. Y el fuego consumió todo lo que había en el templo. Ni siquiera fueron los soldados que penetraron, ¿cierto? Sino que fue el fuego producto de una ambición de unos soldados que no obedecieron y se cumplió la profecía del Señor. ¿Se acuerdan o no? Antes de ir al patíbulo de la muerte, Jesús dijo: no quedará de este edificio piedra sobre piedra. Y lo que era un edificio esplendoroso fue una cuestión, un radiel seco sin vida. Mateo, como decía, se escribe en el año 59, si no me equivoco. Mateo no es el primer evangelio, no es el primer libro de la Biblia, pero Mateo escribe para una perspectiva judía este evangelio. Mateo escribe este evangelio para determinar y decir que Jesús es el Rey, el Mesías, que se profetizó de él cientos de años. Y usa muchas figuras antiguos testamentarias, por ejemplo, muchos profetas en el evangelio usa Mateo para declarar la realidad histórica del Mesías. Cuando digo histórica del Mesías me refiero a lo que los profetas anunciaban de este Señor que apareció ya en el primer siglo, fundando la iglesia, estableciendo la iglesia y discipulando los primeros cristianos, los primeros discípulos, los primeros apóstoles que posteriormente fueron. El gran sermón, que se le conoce como el primer sermón que aparece en Mateo, hay 5 sermones, 5 grandes discursos, y este es el primer discurso que aparece. El último gran discurso es al final del ministerio de Jesús, que es el discurso de la segunda venida, o de los tiempos finales. Pero en este primer discurso el Señor le habla a lo que Él había de fundar en la iglesia, nosotros. Se le conoce también como el sermón de las bienaventuranzas. Y en este discurso Él entrega de alguna manera los principios que habían de gobernar a la iglesia. Se entiende o se dice que este gran sermón es como las bases constitucionales de una nación. Cada nación tiene un libro de constitución que gobierna, rige, dirige la forma de cómo va a ser el Estado. Y si entendemos que Jesús vino a inaugurar la iglesia, vino a inaugurar o a establecer el reino de Dios. Amén.
El reino de Dios se puede de alguna manera en el Nuevo Testamento ver de varias maneras o de varias aristas, pero una de las aristas importantes en lo que es el reino de Dios es la iglesia. Y en el Sermón del Monte el Señor se empeña en entregar a esta iglesia que Él había llamado principios que habían de regular la vida del reino de Dios. Él es el rey, nosotros somos sus caudillos, nosotros somos su pueblo. Entonces, se entiende como un principio de vida que si somos parte del reino de Dios, la iglesia, nuestra vida tiene que reflejar lo que realmente el reino de Dios o los principios del reino de Dios establece. Y en esto no hay mucho que debatir. A lo malo hay que decirle que es malo. A lo bueno hay que glorificar a Dios por lo bueno. Entonces, por eso les digo, no hay mucho que definir. Jesús es claro, y sobre todo en este sermón, habla del perdón, habla del pecado, habla de la ley, habla de la oración, en fin. A este sermón se le da a entender como que es un movimiento de contracultura. Contracultura. ¿Por qué? Porque este sermón básicamente rompe con el status quo, lo establecido. Hablemos de los judíos en el tiempo de Jesús. Básicamente se movían a través de su religión, el judaísmo. El judaísmo, su religión, establecía las normas de conducta de cada judío en particular, desde principio a fin. Y Jesús rompe con eso. ¿Se acuerdan que en los años 60 hubo un movimiento que surge en California? Parece que todo surge en California. En los años 60 surgió un movimiento que es el movimiento hippie. No sé si algunos tienen alguna referencia a ella. Yo todavía no nacía. Hoy costaba haber nacido en el tiempo de los hippies. A ese movimiento que surgió en los años 60, no violento, solamente estableciendo ciertos principios que ellos veían en su sociedad, en su cultura, en ese momento como que eran totalmente falsos. En el siglo XX fue devastada prácticamente gran parte de la población mundial en Europa. 2 grandes guerras mundiales barrieron con cientos de miles de millones de ciudadanos europeos. Y la proclama de Europa, lo que enseñaba Europa eran justamente los principios valóricos, la moral, la ética, la buena conducta, respetar al prójimo, ¿cierto? La regla de oro, básicamente. No hagas lo que no quieran que hagan contigo. Pero ¿qué es lo que hizo la sociedad europea? Todo lo contrario. Toda su religiosidad, toda su moralidad o moralismo se fue al suelo. Y ese movimiento de contracultura, el movimiento hippie, justamente apuntaba a eso. Bueno, le duró poco el tiempo, porque usaron elementos asociados para sus voladas, ¿cierto? Sus pensamientos idílicos, la droga, el LSD, en fin. Entonces lograron llegar muy allá. Pero se pronosticaba con un movimiento de contracultura. Y si hay un movimiento de contracultura, justamente fue el movimiento de Jesús. Su enseñanza, su verdad, su demanda de aquellos que iban a formar parte de sus filas, aquellos que iban a formar parte de la iglesia. Entonces los capítulos 7, el capítulo 7, que sería el tercer capítulo de este gran sermón, empieza con una, se podría decir que es una conclusión de las enseñanzas que en estos capítulos 5, 6, 7, el Señor empieza a enseñar y a mostrar que debían ser parte de la vida de aquellos que habían de ser parte de la iglesia. Por ejemplo, en el capítulo 5 están todas las bienaventuranzas, y cada bienaventuranza es un carácter que ha de tener el creyente.
Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Hay una bienaventuranza, y si aquel es parte de esta bienaventuranza, hay un tesoro, hay una recompensa, que es ser parte del reino de los cielos. Pero para ser parte de este reino de los cielos, la persona tiene que, pero más que sentirse, ser pobre en espíritu. Y ser pobre en espíritu, la palabra que usa el griego para pobres es tojos. Y tojos es menos que un mendigo. La definición de tojos es una persona que no tiene absolutamente nada, que ni siquiera tiene para vivir el día a día. Un jornalero, que era la persona que ganaba menos dinero en la sociedad y la cultura judía, ganaba lo suficiente para tener para, no sé, varios días. Pero este tojos es un pobre que no tiene absolutamente nada, que depende de otros. Y cuando el hombre entra en esa condición delante del Señor, que todo lo que tiene, nada le puede servir para tener una aceptación de Dios en su reino, solamente ahí ese hombre pasa a ser parte del reino de Dios, porque reconoce su limitación, reconoce su miseria, para alcanzar justamente la gloria y la bienaventuranza de lo que el Señor en este sermón está expresando y está invitando para los hombres y mujeres de aquel tiempo y también para el día de hoy. Porque nosotros somos parte de esa iglesia, nosotros constituimos el reino de Dios, y esto no tiene que ser algo como macanudo, como superior a los demás, sino que el Señor nos llamó, amén. El Señor nos llamó para ser parte de su iglesia, pero tenemos que cumplir las demandas del reino de Dios. Tenemos que cumplir las demandas del reino de Dios. Bueno, los primeros versículos del capítulo 5 apuntan a esas bienaventuranzas, a esa vida, a ese carácter del creyente verdadero. Y el versículo 14 nos dice que los cristianos ahora, que son parte de esta iglesia, nosotros tenemos la responsabilidad de ser luz del mundo. Y sal, después dice sal de la tierra. Jesús dijo que Él era la luz del mundo. Pero fíjate, ahora Él nos da la responsabilidad a nosotros. Hermano, ¿estás dispuesto a asumir esa responsabilidad, esa tarea de ser luz del mundo? No se trata de que andemos con una linterna, por si acaso, en nuestras cabezas, ¿sí? Para que nos guíen, para que nos vean. Luz del mundo significa que somos portadores ¿de qué? De una verdad. Y esa verdad es el Evangelio. Y esa verdad de repente la escondemos. Y solamente la expresamos en la iglesia. Pero el mundo, el pecador, el que está caído, el que está sin Dios, está afuera. Y la iglesia tiene la responsabilidad de anunciar el Evangelio. Martín Lutero decía que su iglesia era el mundo. Su iglesia era el mundo. Mira la visión que tienen estos grandes hombres de Dios, que entregaron todo por causa del Evangelio. Entonces, somos responsables, somos parte de esta iglesia, somos parte del reino de Dios, de primeramente tener un carácter que acredite que yo soy el tal. O sea, tenemos que tener una conducta. Tengo que tener una conducta acorde a los principios del reino de Dios. Y si estoy viendo y si estoy dándome cuenta que me estoy apartando de esos principios, tengo el deber y la responsabilidad delante del Señor tomarlos en serio. No se trata de tomarlo, dejarlo. Hoy yo soy cristiano, mañana no soy cristiano, hoy día voy a la iglesia, mañana. No se trata de esa vida zigzagueante. Se trata de tomar estos principios y hacerlos, asumirlos que son para mí y vivir de acuerdo a esa norma y a esos principios. Es difícil.
tremendamente difícil. Si hay algo difícil en la vida humana es la vida cristiana. Por eso Jesús dijo, no aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. También otra parte dice que los primeros serán los postreros y los postreros serán primeros. También da a entender de que es una lucha la vida cristiana. Es una carrera que tiene que efectuar y llevar a cabo el atleta. Habla de la figura de un atleta. Entonces, pero no nos decepcionemos, no nos demotivemos, porque dice la palabra en Filipenses que empezó la obra en vosotros. O sea, ¿quién empezó la obra en nosotros? ¿Yo la empecé? ¿Fue una gestión mía? ¿Fue que hoy día quise ser mejor persona que ayer? No, aquí no se trata de un curso de psicología, de terapia, para cambiar una conducta. Aquí no se trata de una cuestión valórica moralista. Aquí se trata de que yo fui transformado desde afuera, amén. Por el Evangelio, yo no tuve ningún esfuerzo, ninguna tarea en particular que hacer ahí, sino que solamente fue por la gracia de Dios. Para los que estamos más mayores, por lo menos me pasa a mí, entiendo que el Señor o mi vida ya queda no el tiempo que era antes de los 28 años, sino que tengo 64 y me queda quizás poco tiempo o me estoy acercando a llegar a la presencia del Señor. Es un premio. Es un deseo inherente. Han pasado tantas cosas, sufrimos, pasamos pruebas, dificultades, dolores en esta vida cristiana también. Nadie dijo que iba a ser todo bueno, que iba a ser todo color de rosa. Hay dificultades tremendas que te hacen morder el polvo, hermano querido. Y a los cristianos les pasa esto. Pero sabemos que las pruebas tienen un propósito, amén. Sabemos que la prueba tiene el propósito de forjar la vida cristiana, de ser hombres de valor. Que no nos acobardemos ante las circunstancias cualquiera que éstas sean. Por eso las bienaventuranzas, felices y dichosos son aquellos hombres y mujeres que pasan por tal circunstancia, porque de los tales al final de cuentas es la promesa. Bueno, decía que somos sal y luz de la tierra. En este sermón también se habla de la ley. Él no vino a abrogar la ley, no la vino a desechar, sino que la vino a cumplir. Oíste que fue dicho por los antiguos, ¿cierto? Ojo por ojo y diente por diente, ¿se acuerdan de la sentencia judía? Y él dice después, pero yo os digo, él estaba sobre la ley. Él era la ley, personificada. Él era el único que cumplía la ley. La demanda de Dios la cumplía solamente él, por eso él se sentía, él era superior a las leyes, a la religión, a la moral, a la ética. Porque él era Dios, porque él era el Señor. Habla de la ira en este sermón del monte. De la ira, del enojo, no de la molestia, de la ira, de la odiosidad de la ira, de la maldad que engendra la ira. Vivimos una sociedad irada, vivimos una sociedad maligna, llena de maldad y de muerte. Ayer iba llegando a la casa después de mi trabajo a las 3 de la tarde y bueno, en el auto, no tengo aire acondicionado, así que ya muerto frío, no, muerto calor. Y voy llegando a una esquina, antes de llegar a la avenida Perú, alguien que conoce mi casa sabe que hay una avenida que se llama Perú, y hay dos tipos peleando, en plena calle, semáforo, autos, y ellos estaban en medio de la calle peleando, y yo los miraba, como otros también los miraban, otros vehículos, y de repente uno saca un cuchillo. Y ahí, in situ, viendo la escena, y estaban peleando y de repente yo vi todo. Le enterró el cuchillo aquí atrás se lo enterró. Pero rápidamente, parecía un gato. Se tocó el cuello el joven y cae al suelo. Y yo quería atender y los autos detrás nerviosos tocaban la bocina y tuve que avanzar. Me di la vuelta y cuando llegué estaba bañado en un charco de sangre y convulsionando. Y el tipo, si te he visto no me acuerdo. O sea, vi cómo murió una persona.
nuevamente estoy ahí preguntando cómo está convulsionando, y los autos tocando la bocina, me doy la vuelta nuevamente, llego y ya muerto. Así está la sociedad actual. Así está la maldad. Por eso Jesús plantea esta contracultura. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Se acuerdan de lo que dice el Señor? En una parte dice que airaos, pero no pequéis. Uno puede tener una molestia, uno puede tener una distancia, un enojo con alguien, puede discernir o puede no tener la misma opinión, pero esto nos puede llevar a una guerra fatídica. Por eso dice, no se ponga el sol ¿sobre qué? Sobre nuestro enojo. O sea, que no pasen 24 horas que no te reconcilies. Y somos incapaces de reconciliarnos. Si somos incapaces de reconciliarnos con nuestros propios seres queridos, ¿cuánto más va a hacer que nos reconciliemos con el mundo que tenemos a nuestro alrededor? Que se esmera en hacernos la vida cuadritos y lleno de maldad, nos combate y nos persigue, y la lucha que tenemos viviendo en este mundo, no siendo parte de este mundo, pero tenemos que perdonar. En medio de la ira, en medio de la maldad, tenemos que perdonar. ¿Alguien te ha hecho alguna maldad, algún daño en tu vida? ¿Todavía lo tienes en la mente? Y si lo llegas a ver, no sé lo que haría. ¿Te pasa ese pensamiento? ¿Has tenido esa problemática? Bueno, yo la tuve. Yo tuve esa problemática. Y siendo cristiano. Pero llegó el momento en que tuve que perdonarnos. Porque eso me lo mandaba el Señor. Y en ese momento la vida se... un relajo. Si el Señor me perdonó siendo malo, ¿cómo yo no voy a perdonar? Entonces, la ley, la ira, también en este sermón habla de algo muy sensible, que el adulterio. Claro que sí. ¿Y por qué él lo pone en relieve? Porque más adelante él dice que lo que juntó Dios no lo separa el hombre. El matrimonio, bueno, sé que vivimos en una sociedad secular. Cuando hablo de una sociedad secular que cada día está más distante de Dios y de sus principios. La sociedad actual es una sociedad que está distante cada día más. Y yo tengo ya edad, quizás no me complico tanto porque mis relaciones con personas de mi edad, ¿cierto? Yo me complico más por ustedes, los jóvenes. Porque a ustedes sí que le está tocando dura el hecho de ser cristianos. La presión es tremenda. La presión es tremenda para con ustedes. Y oramos al Señor para que ustedes sean valientes en poder confrontar todas esas ideas que son contrarias al Evangelio de Dios. Por eso digo que el primer revolucionario fue Jesús. Porque Él se revela con su Evangelio ante la sociedad que le tocó vivir. Que es una sociedad dañada y una sociedad mala, culturalmente mala y moralmente mala. Porque los judíos pretendían que porque ellos eran judíos, por el solo hecho de ser judíos, ya tenían la entrada libre al reino de Dios. Y no tenían que cumplir ningún requisito más. No así los pecadores. No así los gentiles. Entre paréntesis, yo soy un gentil todavía para el pueblo judío. Nosotros somos gentiles para el pueblo judío. Y en el Talmud los judíos decían que los gentiles fueron creados para hacer leña para el infierno. Esa es y era la opinión que los judíos tenían de nosotros. Entonces, somos parte del reino, amén. Amén. Y el deseo justamente tiene que ser ese. También, ¿por qué decía que el matrimonio es importante? Porque el amor, que es tan natural en el ser humano, que es es un carácter de Dios reflejado también en nuestras personas. Solamente nosotros podemos amar como amamos
y viceversa. Fuimos diseñados para amar y ser amados. ¿Ah? Y la vida marital o la vida sexual en este marco del matrimonio se lleva a cabo. Por eso digo que yo sé que estamos en una sociedad secularizada, que les cuesta asumir esto, pero así es. Así es. Entonces yo tengo que buscar todas las posibilidades, todos los medios, todas las formas de llegar a ser al final la voluntad del Señor. Alguien me dijo una vez, cásate. Me acuerdo que me subí al bus y se subió Plinio. No era Plinio. El hermano de Plinio, ¿cómo se llama? Jonatán. Esteban. Yo iba a ver a Elba, estábamos pololeando, le iba a ver a Renca, de mi casa a Renca, y me subo a la micro y él me toma el hombro y me dice, ¿cómo estás? Arturo me dice, bien. Y sin preámbulo alguno me dice, oye, ¿por qué no te casas? ¿Usted conoce a Esteban, no? ¿Sí? Jonatán, que arregla el piano. ¿Por qué no te casas? Me dijo. Yo como todavía me quedan así como cualquier cosa se me paraba la pluma. Y dije, bueno, ¿y tú qué te metes? Le dije, cásate, me dijo. Cásate, me dijo. Te estás quemando, me dijo. Y estás quemando el Vita, me dijo. Y eso me hizo sentido. Bueno, al poco tiempo nos casamos. Porque se entiende justamente que el matrimonio es el vínculo, no solamente para el amor, sino para la procreación. Fuera de ese vínculo, fuera de ese marco, es pecado. El pecado no es una enfermedad mental, no es una cuestión psicológica. El pecado es violar la ley de Dios. Eso es pecado, violar la ley de Dios. Entonces, por eso este sermón del monte nos violenta, es una enseñanza en contra de la cultura dominante. Tenemos que entenderlo de esa manera. Pero también Él nos habla en este sermón de grandes bendiciones, que tendremos tesoros en el cielo. Dice que ante el afán y la ansiedad, que el cristiano también muchas veces puede caer en el afán y en la ansiedad, que tenemos que hacer tesoros, no tenemos que hacer tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Esto aparece en el capítulo 6, versículo 19, y donde el ladrón mina y hurta, sino hacemos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y dale con caer en el afán y la ansiedad. Nos olvidamos que Dios es soberano, ¿eh? Nos olvidamos que Dios tiene el control. Nos olvidamos. Pero el Señor nos vuelve a reiterar. También este sermón del monte nos habla de que es malo juzgar a los demás. Siempre acostumbramos a andar con una vara de medir. Siempre estamos dispuestos a juzgar al otro, pero a que nosotros no nos juzguen. O sea, yo hago las cosas bien, po. Somos tan autorreferentes ante esta forma de vivir que todos los demás son malos, menos yo. Capítulo 7 habla justamente de esto, que hace tanto daño afuera en el mundo, a la sociedad, pero también en particular a la iglesia. No juzguéis para que no seáis juzgados. Los elegimos como jueces de otros, muchas veces. Hacemos sentencias de otros. Los enjuiciamos a otros. Y aquí dice claramente, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os serás medido. ¿Y por qué miras la paja? Oh, esta parte es muy fuerte. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Qué fácil es culpar al otro, qué fácil es hacer demandas del otro, pero yo, nada. Y el cristiano tiene que ser todo lo contrario, no juzgar. El que juzga solamente, ¿quién es? ¿Quién es el juez supremo? Dios. Él es el que dará el pago, él es el que dará la sentencia justa
ante las circunstancias que probablemente tú estés pasando injustamente. Pero Él da el pago. Él da la condena. Así que hay principios que están aquí establecidos, hermanos queridos, que si los vivimos, vamos a ser bienaventurados verdaderamente. En el capítulo 7, versículo 7, aparece algo muy precioso, la oración y la regla de oro. Pedid y se os dará. Amén. Jesús lo está diciendo, pedid y se os dará. Dice, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Por qué dice? Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Tremendas promesas, amén. Tremendas promesas. Pero hay otras partes de la Biblia que en cuanto a esta regla de oro dice que pidamos al Señor, pero que hagamos su voluntad. La bendición del Señor, la promesa del Señor está en relación y de acuerdo a su voluntad que nosotros estamos ejerciendo como cristianos. Yo no puedo pedirle al Señor, o quizás patuamente puedo pedirle al Señor pensando que el Señor es una lámpara de Aladino. Pero Jesús no es una lámpara de Aladino. Pero probablemente hay gente que le pide a Dios, que está seguro que el Señor le va a dar lo que Él está pidiendo, y va a hacer una manda, y va a ir a, no sé, a algún santo, va a prenderle vela a un santo en particular, pensando que el Señor, pero ¿y su vida? ¿Y su conducta? ¿Y su forma de vivir? Los narcos le prenden vela a los santos. Hay una religiosidad narco, ¿cierto?, que está en expansión, en ebullición. Pero de eso no se trata la vida cristiana. Si yo quiero que me vaya bien, ¿qué tengo que hacer? Hacer la voluntad del Señor. ¿Qué dice el Salmo? Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Pero qué? Pero confía en el Señor y haz el bien. Y termina este salmo, este gran sermón, con algo muy particular. Entrad por la puerta estrecha, 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha. El reino de Dios es como una entrada de una puerta estrecha. Porque ancho es la puerta, o ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Esta figura que está haciendo Jesús al final de este gran sermón, y al final una conclusión de todo lo que habló y de todos los principios que enseñó, dice que el reino de Dios es como una puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. ¿Se acuerdan que hay una parábola en la enseñanza de Jesús también de que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos? Claro que obviamente Jesús nos está enseñando que un camello tendría que entrar por el ojo de una aguja, pero ¿a quién se le puede ocurrir eso? ¿A quién se le puede ocurrir? Habían lugares, parte del templo de Israel, habían puertas muy estrechas, que solamente un camello podía entrar, pero casi doblado en 3 partes. Bueno, el comercio del tiempo de Jesús eran los camellos, porque ellos llevaban las mercancías para todos lados. Había lugares muy estrechos donde los camellos difícilmente podían entrar. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Entonces la puerta estrecha que lleva a este reino es estrecha. Aquí se trata de que uno se convierte en el evangelio y llama a la familia, vengan todos, miren, aquí la puerta, no, que hagamos jaujarana, que te llevamos globos, serpentina, que hagamos una fiesta, porque la puerta es amplia, ¿no? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. El mundo sin Cristo, el hombre sin Dios, el hombre sin Cristo está por ese camino. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida.
y pocos son los que la hallan. Que realmente nosotros podamos ser esos hombres y mujeres que hemos hallado la puerta, amén. Que hemos hallado la puerta estrecha. Y a pesar de que es muy estrecha, tenemos la convicción de que esta puerta estrecha o este camino estrecho nos lleva a la presencia del Señor. Y que al final nuestra recompensa va a ser estar con el Señor. El camino que nos toca vivir todavía en este mundo está plagado muchas veces de dificultades y de situaciones complejas. Pero el Señor nos dijo y nos prometió su bendición. Amén. Somos parte del reino de Dios. No nos olvidemos nunca de eso. Somos parte del reino de Dios. Somos la iglesia. Somos el reino de Dios. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, este día, en esta tarde ya, por tu palabra, que cada día, cada vez nos lleva justamente a la convicción de que lo que estamos viviendo, de lo que hemos experimentado, de la convicción de la cual nos hemos llenado, tu palabra, nos lleva a la verdad. Ante un mundo lleno de vacilación, lleno de conjeturas, lleno de quizás, por qué, tal vez, el Evangelio es veraz. Tu palabra es verdad. Por eso te damos gracias porque tú nos encaminaste, Señor, a esta vida nueva. Tú nos encaminaste a esta vida contigo mismo, Señor. Bendice a la iglesia en gran manera. No permitas que nos desviemos, Señor, de esta verdad. Al contrario, que cada día podamos ser militantes dentro de la fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien. Rápidamente.